Vamos a tener un momento de oración. Bendito Dios y Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque nos pudimos llegar hasta este lugar. Señor, para ser ministrados por ti, para que tu Espíritu Santo nos hable a nuestros corazones por medio de Nelson. Por eso, Señor, queremos estar atentos a nuestros oídos, Señor, en nuestros corazones, para poder recibir tu palabra y para poder aplicarla a nuestra vida como tú quieres aplicarla, Señor. Sabemos que tu palabra es como la lluvia que llega a nosotros y vas a producir, Señor, en nosotros aquello para lo cual la enviaste. Pero queremos tener corazones sensibles, dóciles a ti, Señor, para que nos puedas moldear conforme a lo que tú quieras. Te pedimos una bendición por Nelson, para que seas tú el que ponga palabras en su boca, para que al momento de hablar, Señor, pueda ser una herramienta en tus manos, Señor, para poder transmitir el mensaje que tú le has dado. Por eso, Señor, te pedimos una bendición por él y, Señor, te agradecemos porque podemos estar en este lugar, porque nos has traído hasta aquí, Señor, y queremos recibir lo que tenés para nosotros. Dejamos esta reunión en tus manos. También te pedimos, Señor, por aquellos hermanos que están viniendo, que todavía aún no han llegado, para que tú les bendigas hasta aquí, Señor, que puedan llegar y también salir bendecidos en esta noche por haber recibido lo que tú tienes para nosotros. Dejamos esta reunión en tus manos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nelson. Buenas noches. Segunda Corintios, capítulo 4, verso primero. Segunda Corintios, capítulo 4, verso primero. Habíamos comenzado el mes anterior hablando, meditando sobre lo que somos delante de Dios y cómo debemos vernos, y es precisamente que somos perfectamente imperfectos delante de Dios. Hoy vamos a ver la segunda parte de este pequeño estudio, pequeña serie que nos ayuda un poquito a vernos como Dios nos ve y a también poder enfrentar las circunstancias de la vida conforme a los propósitos de Dios para con nosotros. Dice, por lo cual, teniendo nosotros, verso primero de 2 Corintios capítulo 4, este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hasta ahí habíamos llegado, ya habíamos visto dos puntos. En primer lugar, el valor de la entrega, esa entrega que debía de ser en primer lugar personal, y tenemos a Cristo como el modelo para que nosotros también entendamos que precisamente la entrega por amor es algo de carácter individual, no es de carácter eclesiástico ni grupal, sino es de carácter individual. Pero también vimos que esa entrega debe ser práctica, es decir, no solamente una voluntad, una intención o un buen deseo, sino que tiene que ser una práctica de carácter cotidiano. Allí en Romanos capítulo 12 el apóstol Pablo profundizaba en esto, hablando de esta entrega personal y práctica, diciendo, esto os ruego y requiero en el Señor que presentéis de manera cotidiana vuestros cuerpos en sacrificio integral, si todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Para qué? Para ser transformados por Dios y así llegar a comprender cuál sea la buena y agradable voluntad de Dios para con cada uno de nosotros. Y también esa transformación va a producir en nosotros un cambio muy interesante, y es que vamos a pensar de nosotros mismos y nos vamos a valorar a nosotros mismos tal cual somos, ¿sí?
no debemos, dice, tener más alto concepto de nosotros mismos. Dios trabaja mucho en la autoestima. Y Dios nos dice, no te creas más de lo que sos, pero tampoco te creas menos de lo que sos. Por eso dice, ninguno tenga más alto concepto. Es decir, debemos pensar de nosotros al límite de lo que somos, de nuestras capacidades, de lo que Dios tiene para con nosotros y lo que ha hecho a través de nosotros, porque eso es lo que Dios tiene para que nosotros disfrutemos, para que nosotros no solamente disfrutemos, sino que seamos de bendición y podamos absorber la bendición de los demás que en crecimiento, en desarrollo continuo, disfrutan esa plenitud, es decir, esa forma completa, circunstancial que vamos adquiriendo en Cristo Jesús. ¿Por qué esa plenitud es circunstancial? Porque la plenitud de Cristo es algo que nosotros, en lo cual nosotros vamos creciendo día a día. Cuanto más me vacíe de mí, más lugar hay para Él. Por lo tanto, voy a estar más pleno de Él. Y vamos a ir desarrollando, aunque algo vimos anteriormente, precisamente cuando hablábamos del enemigo y lo que el enemigo produce, no solamente en el no creyente, sino también en la vida del cristiano. Nosotros debemos vivir una vida de entrega personal y de entrega práctica. ¿Sí? Eso no depende de Dios, no depende del liderazgo, depende absolutamente de cada uno de nosotros. ¿Cuál es nuestro deseo cada día cuando entramos delante de la presencia de Dios? Y en el verso 3 y 4 precisamente habla del enemigo, pero el apóstol Pablo lo enfoca desde un aspecto que vamos a ver enseguida. Dice, pero si nuestro evangelio está escondido, no está escondido por nosotros, sino que precisamente el enemigo lo que procura es esconder. Lo que procura es tergiversar, ¿sí?, aquello que Dios ha prometido, aquello que Dios dice, escondiéndolo detrás de distintos velos. Por ejemplo, el pueblo de Israel esperaba y aún hoy sigue esperando el Mesías. Ese Mesías vino. El problema está en que en el tiempo que fue pasando, el enemigo fue trabajando en el pensamiento religioso de los judíos, donde fue corriendo delante de ellos de algunos velos que precisamente le impedían ver a Jesús. ¿Por qué? Porque era el velo de la opinión personal, de cómo ellos veían a aquel que había de venir, ¿sí? Y ellos esperaban precisamente a un Rey de Gloria que con todo el esplendor y poder de quien era el Hijo de Dios viniese a este mundo. Y es por eso que ellos no esperaban, y cuando fue anunciado que había nacido en Belén de Judea el Hijo de Dios, ellos no creyeron. ¿Por qué? Porque no era lo que ellos esperaban. ¿Por qué? Porque Satanás había escondido a través de preceptos religiosos, de pensamientos de hombre, la sencillez de la manifestación de Dios a través de los profetas. Y de la misma manera, Satanás ha escondido el Evangelio y esconde el Evangelio. Dice que ciega el entendimiento, es decir, descorre velos para que no les resplandezca la luz del Evangelio detrás también de preceptos, de pensamientos, de estructuras, de filosofías y también quizás tristemente a través de malas experiencias con aquellos que han dicho creer en Dios. Y esas son estrategias, ¿para qué? Para esconder la verdad y engañar con pensamientos humanos la manifestación plena de la verdad de Cristo. Por eso dice el verso 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los hombres para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Allí en Romanos capítulo 1 el apóstol Pablo hablaba de esto, ¿sí?, que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como tal, es decir, no le reconocieron como tal. Por lo tanto, en sus pensamientos comenzó la obra, pero no fue la obra de Dios impuesta para trastornar el pensamiento de la humanidad. Cuando leemos allí en Romanos capítulo 1, dice, Dios los entregó. Pero ese entregar no es decir, bueno, están perdidos a partir de ahora, no. Piensen como ustedes quieran pensar, sigan y decidan como ustedes quieren decidir.
Y en ese pensamiento hay 3 planos muy específicos allí en Romanos capítulo 1 que lleva al ser humano a la condición actual. Allí en Romanos capítulo 1 para mí es el diario de hoy con los titulares de mañana y va a seguir siéndolo día tras día, porque como decía el sabio Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol. La intención del corazón del hombre, Génesis capítulo 6, sigue siendo la misma. Puede variar el contexto y el desarrollo tecnológico, pero la operación personal para el uso, en función del mal de todas estas cosas, radica en el pensamiento y en el corazón de cada uno de nosotros. Dios es el Dios de la ciencia y permite la ciencia para nuestro bien. Cuando la ciencia y sus avances no nos hacen bien, no es culpa de Dios, sino es culpa de quien la utiliza. Es culpa de nosotros, es culpa de que dejamos que ese viejo pensamiento gobierne nuestras mentes y nuestras decisiones. Y es por eso que dice Dios los entregó a pasiones desordenadas y eso comenzó a llevar al hombre a la decadencia en la cual vive precisamente el día de hoy. Pero también vimos cómo el enemigo trabaja dentro de la iglesia procurando esconder la verdad, engañando con doctrinas, lo que llama el mismo apóstol Pablo de manera muy dura y cruda, doctrina de demonios. Y es doctrina de demonios en carácter literal, pero también es doctrina de demonios en carácter muy simple, de disfrazar aquello que Dios establece con principios entendidos bajo la razón humana que no me permiten entender determinadas cosas. Como por ejemplo, si Dios es amor, Dios no va a permitir que ningún hombre perezca, porque si no, no hay amor. Y entonces muchas veces eso genera confusión en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y esto es precisamente porque nosotros no conocemos al Dios de la Biblia, no conocemos los atributos de Dios, no conocemos ni entendemos que precisamente cuando hablamos de amor, hablamos de justicia. Y cuando hablamos de justicia, hablamos precisamente de que no hay manera de desestimar aquello que ha sido establecido por Dios. De la misma manera que Dios en su amor no desestimó la condena hacia la humanidad, tampoco desestima el castigo por nuestros errores. Es por eso que nosotros vamos a recibir en nosotros también, como dice en Romanos capítulo 1, el castigo de nuestra propia maldad. Por ejemplo, cuando una persona llega a Cristo después de haber sido quizás un alcohólico o un fumador empedernido, ¿Dios transforma su vida? Sí, totalmente. ¿Puede dejar de hacerlo? Sí, es un proceso de rehabilitación personal que sin la ayuda de Dios es imposible. Ahora bien, cada quien llevará en sí mismo el castigo de su extravío. Es inevitable que determinadas enfermedades se desarrollen en el cuerpo de aquella persona como consecuencia de su vida pasada. Es inevitable. De la misma manera que si nosotros vivimos desordenadamente sabiendo que Dios es un Dios de orden y Dios nos ha establecido y nos ha dado herramientas en su palabra para vivir vidas ordenadas, si vivimos en desorden es inevitable que recibamos las consecuencias de nuestro propio desorden. Y esas consecuencias las vamos a pagar acá. Por ejemplo, ¿sí? Para ser práctico, si nosotros somos desordenados económicamente, la consecuencia de nuestro desorden nos llega junto con el resumen de la tarjeta de crédito. ¿Se entiende? A veces gastamos más de lo que podemos pagar. Bueno, eso es desorden. Y Dios es un Dios de orden. Y Dios no va a dejar de lado aquellas cosas que por nuestras malas decisiones, aun cuando Él a través de su palabra nos marca un buen y sano consejo, nosotros decidimos desobedecer. Y a veces llegamos clamando a Dios que por favor podamos pagar esas deudas que Dios no nos las puso por delante. Son deudas adquiridas ¿por quién? Por mí, por mi propio desorden, por mi propia mala administración. Es por eso que es importante que nosotros entendamos
que la entrega es cotidiana, que el aprendizaje es diario y que el enemigo precisamente procura ocultar y engañarnos, diciéndonos de que, bueno, hay cosas que en la Biblia no están, porque Jesús no tenía tarjeta de crédito, pero Jesús tenía quienes aportaban para el ministerio, que generalmente eran mujeres, y tenía quienes administraban esos gastos. Y él estaba al tanto de todo, era un Dios de orden. No de casualidad Judas, ¿qué era lo que hacía? Llevaba la bolsa de aquellos aportes que les daban. Es decir, que había un orden. Dios no era, a través de su Hijo Jesucristo, no era desordenado, inclusive en su peregrinar por este mundo. Y nos va marcando. Y Dios conoce. Y aún Dios, conociendo de que Él sustraía de lo que no le correspondía, Dios seguramente a través del Señor Jesucristo y a través de tantas enseñanzas que le transfirió y nos transfiere a nosotros, le mostró la necesidad del orden, pero Él, al no hacerle caso, recibió en sí mismo el castigo por su propio extravío. Bueno, nosotros no estamos librados de eso. Por eso dice en Hebreos capítulo 12 que Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Cuidado cuando muchas veces nosotros echamos la culpa de lo que nos sucede a Satanás o a las pruebas o las circunstancias, porque muchas veces son el simple resultado de nuestras malas decisiones cotidianas. Verso 5, el que sigue, dice el apóstol Pablo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. No solo la entrega personal y práctica, el enemigo que procura esconder y engañarnos, sino que aquí nos habla de la exposición, pero la exposición en función de nuestras palabras. Dice, no predicamos acerca de nosotros mismos. Es que el Evangelio no se trata de nosotros, sino que se trata de Dios. Se trata de Él. El Evangelio es cristocéntrico. El Evangelio no se centra en la elocuencia de quien lo transmite, ni en las vivencias de quien lo transmite. De hecho, muchas veces las vivencias y las elocuencias nos atrapan. Y precisamente esa es una artimaña del enemigo. ¿Para qué? Para alejarnos de los preceptos y del conocimiento de los preceptos profundos de Dios. ¿Por qué? Porque aquellas palabras que endulzan nuestros oídos nos alejan del contenido que nos transmiten, ¿o no? Muchas veces escuchamos elocuencia y no recordamos qué nos enseñaron. Es que debemos aprender a aprender. No debemos aprender de manera selectiva. Es lo mismo que la memoria, ¿sí? Cuando pedimos plata, nos olvidamos. Pero cuando prestamos plata, nos acordamos siempre, ¿no? Pero cuando yo debo, me olvido. Uy, no me acordaba, ¿eh? No me acordaba. Menos mal que me hiciste acordar. Pero si esa otra parte me debe, y le insisto, porque no me olvido. ¿Tenemos memoria selectiva o no? En la práctica cotidiana, tristemente, en la práctica espiritual nos pasa exactamente lo mismo. Porque tenemos una selección natural para oír aquello que nos agrada oír. ¿Por qué? Porque quizás tiene un nombre reconocido o una elocuencia transmitiendo determinadas cosas que me hace sentir bien. Claro, porque ¿por qué me siento bien? Y porque no hay palabra de Dios. Porque la palabra de Dios me confronta. La palabra de Dios me hace ver mis errores. Hace ver la necesidad de ser transformado de manera cotidiana. El mensaje no se centra ni se puede centrar ni siquiera en la experiencia de quien expone la palabra de Dios. Y nosotros muchas veces amamos más la experiencia que la palabra de Dios. Porque queremos oír lo que Dios hizo en la persona y queremos asombrarnos y disfrutar la obra de Dios en esa persona. Pero nos olvidamos que el Dios de la Biblia tiene un propósito para mi vida, con mi experiencia, con lo que a mí me sucedió. Y a veces utilizamos las experiencias de otros para que otros sean transformados.
Pero resulta que aquellos que escuchan el Evangelio, que no está basado en Cristo, quieren el Dios que transformó esa vida miserable. Y entonces, emocionados no por el Evangelio ni confrontados con el Evangelio, sino con la vida de esa persona, lloran y hasta claman y repiten oraciones. La pregunta ¿es eso el Evangelio? El apóstol Pablo podría haber hablado de sí mismo y nunca lo hizo. Y cuando habló de sí mismo, fue para decir: yo viví una vida equivocada, Dios me transformó. Y ojalá fueses como yo, le decía, recuerdan allí en los Hechos de los Apóstoles, exceptuando estas cadenas. Porque lo importante es que te arrepientas. No se trata de lo que me pasa o me pasó a mí. Se trata de lo que pasó desde el huerto del Edén y mucho antes en la eternidad, donde Dios, a pesar de conocer tus acciones y las mías, nos amó. Y nos amó de manera práctica y lo demostró a través del Señor Jesucristo. Y mucho antes lo demostró a través allí hablando en las puertas del Edén, haciendo la promesa de nuestra redención. Nos olvidamos de llevar a la persona a ser confrontada con Dios. Y las personas son confrontadas con las experiencias de otros. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es la persona ante Dios. Es entender que yo voy a rendir cuentas delante de Dios, que la persona que oye va a rendir cuenta delante de Dios y que necesita arrepentimiento. Cuidado, porque este no es el Evangelio, es el Evangelio centrado en los hombres. Y el mismo apóstol Pablo comenzaba escribiéndole a los Corintios allí en la primera carta, capítulo 2, verso 2, decía: pues decidí que mientras estuviese con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Olvidaría todo. Y está hablando en ese olvidar todo. No todo aquello que veía y había oído que sucedía allí en Corinto, sino también sus propias experiencias. Porque todo se trataba de Cristo. Todo se trataba de Él. Y dicen: nosotros predicamos, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Sino a Jesucristo como Señor. La exposición es del señorío de Cristo, no el señorío de los hombres ni de las experiencias de los hombres. Es el señorío de Cristo. Es por eso que allí en Hechos capítulo 2, cuando Pedro enfrenta a los judíos, le dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús al que ustedes crucificaron. Y es interesante porque nunca habla de su experiencia personal, nunca habla de cuánto sufrió después de darse cuenta que precisamente él había dicho que iba a dar su vida y le negó. Nunca contó precisamente la emoción profunda allí en las orillas del lago de Genesaret, donde él precisamente fue restaurado por el Señor. No contó nada de eso, porque el Evangelio no se trata de Pedro. El Evangelio no se trata de vos, ni de mí, ni de experiencias de nadie. El Evangelio se trata del señorío de Cristo. Y les dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús al que ustedes crucificaron, Dios no le ha hecho a alguien que quiere abrazar, ni besar, ni atraer con cariño a nadie. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y no por petición ni voluntad de hombre, sino por disposición soberana del Dios Trino allí en los cielos. Él está sentado allí a la diestra del Padre en la majestad de las alturas. Qué diferente que es la predicación del Evangelio cuando nos centramos en Dios. Dejamos de hablar de nosotros. Dejamos de hablar de nosotros y hablamos de Él. Porque Él me transformó a mí. Primero es Él. Cuidado con el Evangelio que nosotros estamos llevando. Cuando dice el apóstol Pablo que os rogamos, ¿cómo dice? Si Dios rogase. Reconciliados con Dios. Porque Dios no ruega a nadie que se acerque a Él. Dios dice bien claro que Él es Señor,
Por eso sigue en la segunda gran exposición diciendo: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta vuestra ignorancia, ahora le pide a los hombres que se acerquen a Él. ¿Dice eso? Ahora manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan. No es una invitación que conmueve el corazón. Es una invitación que confronta con la condición humana. Ese es el Evangelio de Dios. Es el Evangelio del Dios de la Biblia. El Dios que confronta cara a cara a la persona y su necesidad de entender su propia condición y caer arrepentido ante el único que puede perdonar pecados. Pero ¿cuánto nos cuesta predicar este Evangelio? Y porque este Evangelio no solo aleja a las personas de Dios, porque creemos que aleja de Dios. Pero ¿saben cuál es el problema de por qué no se predica este Evangelio? Porque no me agrada que las personas se alejen de mí. Porque cuando predicas el Evangelio bíblico, el del Dios de la Biblia, si alguna vez lo has hecho, hay personas que se alejan de ti. Porque se sienten confrontadas, hasta algunas ofendidas. Pero es el mensaje de Dios. Es la realidad eterna de las personas. Es la única manera en que pueden ser transformados. La única manera. Y Pablo decía: hay un error que cometo, pero lo cometo por amor. Y ruego como si Dios rogase. Como si Él lo hiciese, pero Dios no ruega. Reconciliaos con Dios. Pero lo más impactante es que dice que el Evangelio de la reconciliación, ¿a quién se le ha encomendado? ¿Se le ha sido encomendado? ¿A quién? Hacete cargo. ¿A quién? A mí. A mí. A mí. A mí me ha sido encomendado el Evangelio de la reconciliación. Y por eso, seguía diciendo el apóstol, os rogamos reconciliados con Dios. Había un dolor en el corazón de Pablo de saber que las personas lejos estaban de querer estar a cuentas con Dios. Pero no por eso disfrazaba el Evangelio de Cristo. Era el Evangelio de Él, de Jesús. No era el propio, pero no de Jesús, era de Jesucristo, el Señor. Jesucristo, el Señor. Conocerlo a Él como Señor, en esencia, es de vital importancia. ¿Cómo oras? Te comento algo que pasó no hace mucho tiempo. Y una persona termina orando y dice: te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Jesús es el nombre, sobre todo nombre, por medio del cual hay salvación. Pero el Jesús, solo Jesús, es el Jesús de su peregrinar en la tierra. El Jesús de la obra completa, de la obra redentora, ha sido exaltado. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Debemos orar en el nombre del Señor Jesús o de Jesucristo. Es en ese nombre. Pero para llegar a conocer eso, que es algo muy simple y sencillo, debemos procurar conocer como fuimos conocidos. Debemos procurar tomar la Biblia como un libro que cuenta mi historia personal. Y al contar mi historia personal es el libro de cómo a Dios le plació acercarme a Él por medio de su obra para que pueda disfrutar en plenitud la comunión íntima con Él. Nosotros predicamos a Cristo, ¿sí? Como decíamos recién, allí en Hechos 2:36, el apóstol Pedro lo confrontaba de manera directa, pero Hodge decía en uno de sus comentarios: el hacer
fin del mensaje, el simple hecho de transferir valores morales a las personas, cambio de hábitos a las personas, es precisamente presentar simplemente una parte del mensaje de Dios. Porque Dios no procura el cambio moral, Dios procura el cambio eterno, el cambio espiritual, el perdón de pecados. El cambio moral será algo que va a suceder paulatinamente después de que el trabajo de regeneración por medio del Espíritu Santo haya sido comenzado. Por lo tanto, el Evangelio no solamente es cristocéntrico, sino que siendo cristocéntrico, dejando de lado al ser humano y sus experiencias y su elocuencia, también deja de lado los efectos posteriores, porque el efecto posterior será el obrar de Dios en la vida de cada una de las personas que decide, arrepentido de sus pecados, acercarse a Dios y clamarle a Él por perdón. Jesucristo es el Señor. De Él debemos hablar. Hablar de nosotros mismos o de otros y sus experiencias es precisamente dejar a Dios de lado. También Josh decía en uno de sus comentarios, ¿está bien entonces que los predicadores utilicen alguna experiencia personal o no? Dice, y está bien, y lo hace con un ejemplo muy práctico, dice, dice, ¿está mal echarle sal a la sopa? No, no está mal, le da sabor. ¿Cuándo comienza a ser un problema? Cuando nos excedemos de sal. Porque la sopa deja de ser sopa. Pasa a ser simplemente algo excedido en sal. De la misma manera, cuando nosotros valorizamos o priorizamos las experiencias personales por sobre la palabra de Dios, estamos haciendo exactamente lo mismo. Dios permitió las experiencias de nuestra vida con un propósito, y el propósito en primer lugar es de carácter personal. Y en segundo lugar es de acción también personal. Y lo dice Pablo en 2 Corintios, capítulo 1, verso 3 al 5, hablando precisamente de todas las malas experiencias, los efectos y el propósito de Dios en lo personal, pero también el propósito de Dios hacia otras personas por medio de esas experiencias personales, pero también en un trabajo personal. Decía, bendito sea el Dios y Padre nuestro, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras aflicciones, personal todo absoluto, es decir, toda experiencia de vida nos ha sido dada para conocer más a Dios, pero no conocerlo para salvación, sino en muchos casos también hasta para sanidad interior. ¿Por qué? Porque dice, me consuela en todas mis aflicciones, mis tribulaciones pasadas. Y viene el propósito para que conociéndole a Él y siendo sano en mi interior, pueda también, dice, consolar, propósito para con otras personas, aquellos que están atravesando, ¿qué situación? La misma. No para conmover a aquellos que no han vivido esa situación, sino para consolar y acompañar a aquellos que han vivido la misma situación. No para que el Evangelio se centre en la experiencia, sino para que se centre en la cruz de Cristo, en la condición personal delante de Dios, la necesidad de la cruz y del arrepentimiento para poder acceder al perdón de pecados. No predicamos a nosotros mismos, sino predicamos a Jesús como Señor, como aquel que ha sido exaltado por el Padre y está siendo allí exaltado a la diestra del Padre, esperando el momento en que la obra de nuestra salvación se complete cuando al sonar de la trompeta, aquellos que han muerto sean resucitados y los que hayamos quedado seamos arrebatados juntamente con Él en gloria. Pero sigue diciendo, no solamente
predicamos a Cristo como Señor, pero habla de nosotros. ¿Cómo? Si recién decíamos que nosotros estamos afuera. Sí, pero dice nosotros como siervos suyos. No como personas de ejemplo, sino como siervos suyos. Es decir, que precisamente la exposición es del señorío de Cristo y del servicio a Cristo. Porque somos siervos de Cristo, ¿sí? Siervos de ustedes por causa de Jesús, dice otra versión, por amor precisamente a Jesús. Más allá del carácter del Pablo, él nunca se presentó como amo, como alguien que manejaba, que dirigiera todo, ni de manera autoritaria, sino que teniendo en cuenta su vida pasada, lo que él siempre procuró es el amor práctico. El amor práctico. Y el amor práctico no es un amor que descarta personas, sino que dedica tiempo para aprender y enseñar. Y cuando pensaba en esto decía, pero Pablo descartó personas, pero después las trajo. Y eso nos habla del aprendizaje, aprender a aprender. En 1 Corintios pide que uno lo saquen. 2 Corintios pide que lo reciban. En su ministerio se enoja con un joven y es más, hasta dice, amó más al mundo. Era un jovencito, muy joven. Pero después, tráelo, le dice al hijo de consolación, que es Bernabé. Me acuerdo el significado del nombre y no el nombre. Se me hizo la laguna. Bernabé le dijo, tráelo, porque es útil. No solo a vos, sino también me es útil a mí. Y eso es amor práctico. Es el amor que reconoce que a veces se equivoca en sus decisiones, en sus prejuicios. Los consideró negativos, malos, pero no los desechó para siempre. Es decir, estuvo siempre presente de qué le sucedía en su vida. Y cuando vio que dejó que Dios les fuese transformando, les dijo que vengan, que vengan. Y en algunos, como quizás, eso es interpretativo, obviamente, con Juan Marcos se equivocó por su carácter, pero no lo desechó para siempre. Eso es amor práctico, darnos cuenta de que nos equivocamos. Y cuando nos equivocamos es de saber aprender, dar marcha atrás. Dar marcha atrás. Y decirlo, porque Pablo lo escribió en el caso de Juan Marcos, ¿no? Tráelo porque es útil. Es útil a ti y a mí. Así como escribí que se fue amando más el mundo, o como algunos traducen desde el original, extrañaba mucho a su familia, ¿no? Era muy chico y por eso se fue. Y lo mató. Y después dijo, no, a ver, le faltaba. Dios tenía su tiempo. Y gracias a Dios porque estaba Bernabé, que no lo dejó ir solo, sino que lo acompañó, lo formó. Lo formó. Y vaya carga la de Bernabé. Porque en el fondo, hasta si yo hubiese sido Bernabé, hasta yo me hubiese sentido despreciado por el apóstol Pablo. Hasta yo. No lo quiso, lo dejó solo. No, yo no lo abandono. No lo abandono. Pero Bernabé siguió contándole a Pablo los avances en la vida de Juan Marcos. Y después lo hizo precisamente volver. ¿Es eso lo que hace un siervo de Dios? Dedica tiempo a precisamente a descartar sus propios errores y a reconocerlos y volver atrás. ¿Cuánto nos cuesta esto, no? ¿Cuánto nos cuesta reconocer que muchas veces estamos distanciados entre nosotros por cuestiones absolutamente personales? Pero cuando digo personales no digo entre personas, sino personal.
Jorge no me cae bien. Y es personal. Como decía Joan Manuel Serrat en una de sus canciones, entre esta gente y yo hay algo personal. Claro, pero la otra gente no sabe. No sabe. Es personal porque es mío. Es mío. Es mío. ¿Vieron que hay un dicho que dice la primera impresión es la que cuenta? Y capaz que simplemente me quedé con la primera impresión y ya lo descarté. Y es algo personal. No es entre personas, es personal. Es algo que me pasa a mí con. Y sin embargo es mi hermano. Y debo acercarme. Porque a lo mejor no tienen idea que es algo personal, que es algo mío. No descartemos. De hecho, no hemos sido llamados para juntarnos por descarte. Y aquí hago un paréntesis, porque esto es importante. Dios habla del amor. Jesús, Juan capítulo 17, se encarga de recordarnos que la distinción que el mundo va a ver entre nosotros es que nos amemos los unos a los otros. Pero no habla de los grupos por descarte, porque sí son por descarte. A ver, vamos a darle otra palabrita, de los grupos por afinidad. Grupos por afinidad en la Iglesia de Cristo son grupos por descarte. ¿Por qué? Porque yo no me junto con este grupo porque no tengo afinidad. Por lo tanto, los descarto para juntarme con este grupo con el que sí tengo afinidad. Sin embargo, en Juan capítulo 17 no habla de grupos, habla de salvos. No habla de grupos dentro del cuerpo de la iglesia, habla de iglesia. Habla de iglesia. Cuando Pablo escribe a las iglesias locales en las ciudades, no dice el grupo de descarte de barrio tanto y el otro grupo de descarte del otro barrio. Habla de iglesia. Habla de iglesia. Y sabrías que nosotros, porque no hacemos estadísticas en la Argentina, ¿no? Pero en otros lugares del mundo aman mucho las estadísticas. Y hay muchas iglesias que se abren por descarte, por grupos de afinidades. Entonces nos vamos un grupo de afines a un lado y levantamos un nuevo testimonio que comenzamos apoyado por el otro, pero como tenemos más afinidad nos vamos. Y viste que cuando se establece una nueva iglesia, un nuevo testimonio, hay muchos que están en la lucha si voy para allá o no, por la afinidad. La iglesia debe crecer por extensión, no por afinidades ni por descartes, ni por conveniencia personal. Debe crecer por extensión, porque no se trata de nosotros, se trata de Dios. Y somos una iglesia, somos un cuerpo. Y en esto el mundo conocerán que sois mis discípulos. ¿En qué? En que nos vamos a amar los unos a los otros. Pero no en grupos diferenciados por afinidad. Somos un cuerpo, somos la iglesia de Cristo. Y muchas veces soy yo el que se siente descartado, ¿sí? Porque es personal con Jorge, pobre Jorge. Hoy lo vamos a agarrar de ejemplo, ¿no? Es personal. Yo me siento dejado de lado por él. Pero es algo absolutamente personal. Ya si es intencional de parte de él, y bueno, tengo que ir. La Biblia me lo dice claramente. Pero si es algo de cómo yo me siento, es algo que en primer lugar se lo tenés que expresar a Dios y después acercate a Jorge y decíselo. Mira, Jorge, me caes mal y no sé por qué. No sé por qué. Pero primero contáselo a Dios. Para que sea un acto de amor, el acercarnos. No podemos vivir de esa manera. No es ese el modelo de Dios. Una es la iglesia, uno es el cuerpo. Y como iglesia local debemos entender y vivirlo de esa manera. Porque cuando amamos más las afinidades que a los hermanos, es porque estamos lejos de Dios.
Estamos lejos de cumplir los propósitos de Dios porque no estamos cumpliendo el principio de Dios, que es amarnos los unos a los otros. Y como cuerpo, lo dice bien claro el apóstol Pablo, tomando el modelo de nuestro cuerpo, solamente hay crecimiento, y decimos cuando estamos unidos a la cabeza, ¿no? Pero para llegar a la cabeza da todo un dato anteriormente. Dice, y todo el cuerpo bien unido por medio de los ligamentos y las coyunturas y a la cabeza, antes hay que estar lo otro, ¿no? Y cuando todos juntos, unidos a la cabeza que es Cristo, crece con el crecimiento que da Dios. Satanás engaña cuando creo que mi crecimiento ha dependido de las afinidades. Y te ha engañado tanto que te ha separado del lugar al que perteneces, que es la iglesia de Cristo, el cuerpo que tiene en este lugar. Nadie crece por afinidad, crecemos por unidad. Podemos crecer en conocimiento, pero no crecer en gracia. La gracia es lo práctico del conocimiento de Dios. Por eso Pedro decía antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No es algo teórico, simplemente es algo práctico. No hay crecimiento real si no estamos unidos a Dios, sí, pero no hay crecimiento real si no estamos unidos a nuestros hermanos. Y ese debiera de ser el autoexamen profundo que hagamos al cerrar este año. Y más que al cerrar el año, al cerrar cada día, ¿cómo estoy con mis hermanos? No hay servicio valedero a Dios si no formo parte de un cuerpo. Y me siento parte del cuerpo. Porque solo cuando me siento parte del cuerpo, el cuerpo engendra nuevos testimonios para la gloria de Dios, no para el bienestar de las afinidades. Nosotros predicamos a Jesucristo como Señor y a nosotros como siervos, como vuestros siervos, por amor a vosotros, dice, no, por amor de Jesús, por amor de Él. Es ese el fin, es ese el propósito fundamental del Dios de la Biblia para con su iglesia. Nosotros somos perfectamente imperfectos. Debemos aprender a entender, siempre teniendo a Él como modelo, que la entrega es personal y es práctica. Que el enemigo siempre está procurando esconder aquellas cosas que dan luz al entendimiento para que el Espíritu Santo obre en mí y de esa manera pueda crecer en unidad. Y termino viviendo engañado, creyendo que hago la obra de Dios. Y déjame decirte que Dios no necesita ni de vos ni de mí para hacer su obra. Él la hace a pesar de lo que vos y yo somos y decidimos. Él no necesita de ninguno de nosotros. Debemos a entender que la exposición del Evangelio no se trata de experiencias personales, sino del señorío de Cristo y de presentarnos no como modelos ni ejemplos, ni traer modelos ni ejemplos elocuentes, sino vivir como siervos por amor a Jesús. Y de esa manera, como dice en Hechos 2:47, el Señor va a hacer su obra. ¿Y cuál es la obra que Dios hace? Es añadir a la iglesia los que han de ser salvos. No los añadimos nosotros, no los añaden los elocuentes ni aquellos que han tenido tremendas experiencias de vida. Los añade el Señor. Cuando confrontados por su propia condición, por la necesidad de la cruz, caen arrepentidos de sus pecados, clamando a Dios por perdón. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Vamos a dejar este verso para más adelante, pero que sea una porción
que nos refleje y nos recuerde de que no se trata de nosotros, se trata de Dios. No de lo que nosotros hayamos hecho o vivido, sino de lo que Él determinó en la eternidad y manifestó a través de su Hijo, el Señor Jesucristo, al nacer de la bienaventurada Virgen María, morir en la cruz del Calvario, resucitar y ascender, y estar sentado a la diestra del Padre en las alturas, porque fue Él el que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. No solo allí en el Génesis, sino también en el Génesis de nuestra vida. Que Dios bendiga su palabra. Bien, muchas gracias, Nelson. Y ahora vamos a estar disponiéndonos de 2 en 2 para poder orar. Vamos a recordar los motivos. Vamos a estar orando por los enfermos en la congregación. Nos acordamos de Tere y Carlos. ¿Sí? Vamos a estar orando por ellos. También por el Seba, su recuperación. Hoy pasaron un mensaje que se le ve inflamado en la parte de la nariz y le costaba respirar. Bueno, que Dios pueda estar obrando en su vida y que mejore. También por Mirta, que estaba haciendo rehabilitación hasta lo que sabía. Por Sonia, vamos a estar dando gracias a Dios porque ella, bueno, ya le dieron el alta, estaba mejor, pero el tratamiento sigue. Así, Fabi, ¿no? El tratamiento sigue y, bueno, que Dios pueda sostener su salud. Y también vamos a estar orando por Felipe, que lo venimos haciendo hace tiempo ya, y por su familia. También tenemos para agradecer por el evento que se hizo el sábado a la noche, porque el Evangelio fue predicado, porque familias pudieron recibirlo, y vamos a estar orando si invitamos o si conocemos a alguna persona que vino y que sabemos que no tiene a Cristo, que podamos estar orando. Sabemos que es una lucha espiritual y que las personas tienen un fuerte conflicto cuando, como decía Nelson, se contraponen con el Evangelio, ¿sí? Para que el Espíritu Santo pueda estar orando en esas personas y puedan recibir a Cristo. Gracias a Dios porque se pudo hacer, porque el clima acompañó, porque el Evangelio pudo ser predicado, pudo ser oído, y esperemos que Dios también haga la obra. Vamos a estar orando por eso. No es nuevo lo que voy a decir, estamos a fin de año, muchos ministerios han ido terminando y ahora los grupos empiezan con los campamentos, con los retiros, así que vamos a estar orando por los chicos para que, bueno, puedan estar yendo. Sabemos que los campamentos es un buen momento donde muchos chicos toman decisión por Cristo, muchos se deciden a seguir a Cristo, ¿sí? Particularmente siempre fue muy positivo ir a los campamentos, así que vamos a estar orando para que Dios los cuide, ya sea el campamento de pre, de los ADO, de los jóvenes. También va a haber un grupo adolescente que van a estar viajando a Crespo, si no me equivoco, al campamento de Crecer, así que también vamos a estar orando por ellos. Muchos están haciendo beneficios, así que si tienen que comprar alfajores, compren, ¿sí? Más vale, antes de ir al kiosco a comprar, por ahí pueden colaborar con alguno de los pre o de los ADOS que están haciendo beneficios. Vamos a estar orando también por el Chelito. Ahora medio que hacen un parate porque justo las reuniones ellos lo están haciendo los domingos a la tarde y no la van a hacer ahora por 2 domingos, ¿sí? Para que también la obra en ese lugar pueda seguir creciendo. Sucede lo mismo que aquí, ahora los ministerios están medio en un alto, por así decirlo, durante el verano, así que también los profes puedan innovar respecto de diferentes métodos para tratar de mantener contacto con los chicos y que no se pierda todo lo trabajado en el año. Así que vamos a estar orando también por el ministerio allí en el barrio del Chelito. Y también vamos a estar orando por nuestras autoridades, ya sea nuestras autoridades aquí en la congregación, por el grupo de ancianos y colaboradores, pero también por nuestras autoridades en el país. Vamos a estar poniéndolos delante de Dios para que puedan tener sabiduría. Los tiempos no son buenos en el mundo y en el país particularmente, así que vamos a estar orando por ellos para que Dios también los guíe, ¿sí? Y que puedan, no sé, tener en cuenta por lo menos a Dios, o como dice Pablo, que podamos vivir quieta y reposadamente, que podamos seguir cumpliendo el propósito por el cual fuimos llamados, que es poder predicar el Evangelio. No sé si hay algún otro motivo que algún hermano tenga.
Sí, este domingo la reunión no es a la mañana, sino que se va a hacer a las 20 horas, la Cena del Señor, simplemente. Y el miércoles de la semana que viene, como decía el mensaje que mandó Ricardo a la iglesia, vamos a tener la reunión de acción de gracias, donde va a estar don Jaime, ¿sí? Así que bueno, saludamos a los que nos están viendo desde sus casas y nosotros nos vamos a separar para estar orando de dos en dos. Gloria